La noche que acaba de pasar será estudiada en las academias militares durante generaciones, no solo por la escala de la destrucción, sino por lo que reveló sobre el verdadero equilibrio de poder en el siglo XXI. En el transcurso de 6 horas, 2000 drones suicidas iraníes convirtieron los cielos sobre Tel Aviv en un horno rugiente, redujeron 3 de las instalaciones militares más críticas de Israel a escombros humeantes y enviaron a la fuerza naval más poderosa en la historia humana a retirarse en silencio hacia la seguridad del océano abierto. Esto no fue una escaramuza, no fue una demostración, fue una declaración civilizacional entregada en fuego, acero y precisión absoluta de que la era del dominio occidental sin desafío sobre el Medio Oriente ha llegado a su punto terminal. Cuando la primera oleada de drones Shahed 136 y Shahed 238 cruzó el espacio aéreo israelí a las 2:17 am, hora local, los operadores de radar en el complejo de defensa aérea de Palmachim observaron cómo sus pantallas se llenaban de firmas de contacto de una manera que nunca habían visto antes. No decenas, no cientos, 2000 objetivos simultáneos apareciendo desde múltiples vectores a lo largo de un frente que se extendía desde la frontera libanesa en el norte hasta el corredor jordano en el este. El volumen absoluto quebró cada protocolo establecido. Los sistemas diseñados para manejar ataques de saturación de 60 a 80 objetivos simultáneamente ahora estaban siendo pedidos que procesaran un número 30 veces por encima de su umbral calibrado. Los algoritmos cedieron, las señales de intercepción se desbordaron, y uno por uno, las brechas en el legendario escudo defensivo de Israel comenzaron a abrirse como heridas que no podían cerrarse. Para el amanecer, el horizonte de Tel Aviv cargaba una oscuridad que no tenía nada que ver con la hora. Los incendios ardiendo en todo el corredor metropolitano de Gush Dan, el corazón económico y militar de Israel, eran visibles desde aeronaves comerciales sobrevolando Chipre. 3 instalaciones de mando principales de las FDI quedaron no operacionales. La infraestructura portuaria en Ashdod fue paralizada y en el Golfo de Omán el grupo de ataque de portaaviones USS Abraham Lincoln, símbolo de la proyección de poder americano durante 3 décadas, estaba ejecutando un reposicionamiento a alta velocidad lejos del alcance de los misiles antibuque iraníes. Su partida rastreada en tiempo real por imágenes satelitales que serían publicadas en horas. Lo que ocurrió esta noche no fue un accidente de circunstancias. Fue el producto de años de preparación, paciencia estratégica y un programa de desarrollo tecnológico que Occidente había subestimado consistentemente porque era más cómodo desestimar la capacidad iraní que evaluarla honestamente. La verdad que emergió de las cenizas de esta noche es la misma verdad que los imperios a lo largo de la historia han aprendido demasiado tarde. Subestima a un pueblo determinado y autosuficiente por suficiente tiempo, y el ajuste de cuentas excederá cada proyección. Para entender lo que ocurrió, primero necesitas comprender lo que 2000 contactos simultáneos de drones realmente significan para un sistema defensivo. El número no es meramente grande, está específica, deliberada y matemáticamente calibrado para exceder los límites físicos y computacionales de la tecnología que Israel desplegó. El Iron Dome fue diseñado como un sistema de defensa puntual. Su arquitectura de radar y control de fuego fue optimizada para manejar un número definido de amenazas simultáneas dentro de una zona de compromiso geográfica específica. El misil interceptor Tamir viaja a aproximadamente 250 metros por segundo y requiere una ventana de compromiso mínima para adquirir, rastrear e interceptar un objetivo. En un escenario operacional estándar, el sistema funciona con una confiabilidad impresionante, pero los escenarios estándar involucran docenas de objetivos, no miles. Los supuestos de ingeniería incorporados en cada capa del diseño del sistema simplemente no se extienden a lo que Irán desplegó. La oleada de apertura consistió en aproximadamente 600 municiones de merodeo de ala delta Shahed 136,
la plataforma base ahora extensamente probada en combate. Estas volaron a altitudes entre 500 y 1500 metros, siguiendo puntos de ruta preprogramados que deliberadamente las enrutaron a través de valles y características de terreno costero diseñadas para limitar el tiempo de adquisición de radar. Cada una lleva una ojiva de 40 kilos suficiente para destruir una instalación de radar, colapsar una estructura de almacenamiento de combustible o detonar un área de retención de municiones con un solo impacto. Entretejidos en esa primera oleada, había aproximadamente 400 variantes del Shahed 238, la evolución propulsada por turborreactor de la plataforma que viaja a casi el doble de la velocidad del modelo base, donde el Shahed original le da a un sistema defensor aproximadamente 4 a 6 minutos de ventana de compromiso desde la adquisición del radar hasta el impacto potencial. El Shahed 238 comprime esa ventana a menos de 90 segundos. 90 segundos no es suficiente tiempo para que un operador humano confirme una pista, autorice un compromiso, dispare un interceptor y evalúe el resultado antes de que el siguiente objetivo en la cola demande atención. La segunda oleada, lanzada aproximadamente 40 minutos después de la primera, consistió en más de 1000 plataformas adicionales desde un punto de acceso geográfico completamente diferente, entrando al espacio aéreo israelí desde el noreste a través de corredores sirios e iraquíes que habían sido deliberadamente mantenidos tranquilos durante las semanas precedentes para evitar desencadenar posturas de alerta elevada. Para cuando llegó esta segunda oleada, las baterías del Iron Dome en los sectores norte y central ya estaban operando con niveles reducidos de inventario de interceptores por las demandas de compromiso de la primera oleada. El timing no fue coincidental. Fue el producto de una planificación operacional que entendió los ciclos de recarga defensiva israelíes y deliberadamente programó el segundo ataque para llegar precisamente cuando esos ciclos estaban en su punto más vulnerable. La tercera y última oleada, aproximadamente 400 plataformas concentradas exclusivamente contra el área metropolitana del Gran Tel Aviv y el corredor militar del Negev, llegó cuando el sistema defensivo estaba en un estado de severo agotamiento de recursos. Para esta fase, múltiples baterías habían gastado sus cargas de interceptores listos para disparar y estaban en varias etapas de recarga manual, un proceso que toma entre 30 y 90 minutos. Los drones que penetraron durante esta fase final enfrentaron efectivamente ninguna intercepción organizada. Volaron hacia sus objetivos designados en casi silencio. El único sonido fue el zumbido distintivo de turbina que los residentes de Tel Aviv describirían después como el ruido más aterrador que jamás habían escuchado. El patrón de targeting que emergió de la evaluación de daños posteriores al ataque reveló una lógica estratégica mucho más allá de la simple destrucción. La instalación de radar de la base aérea de Palmachim fue golpeada en los primeros minutos de la primera oleada, degradando específicamente el panorama aéreo de largo alcance de Israel en el momento en que más críticamente se necesitaba. El complejo de inteligencia de Gilo al norte de Tel Aviv, hogar de varias de las unidades de inteligencia militar y cibernéticas más sensibles en la estructura de las FDI, absorbió múltiples impactos directos que dejaron porciones significativas de su infraestructura no operacionales. La terminal de combustible y logística del puerto de Ashdod, a través de la cual fluye un porcentaje sustancial de las importaciones de petróleo militar de Israel, fue golpeada por 17 impactos individuales de drones que encendieron incendios ardiendo por más de 14 horas. El recinto del cuartel general militar de la Kiria en el centro de Tel Aviv, que alberga al Estado Mayor de las FDI y sirve como el centro neurálgico del mando y control militar israelí, fue apuntado por un paquete concentrado de más de 60 drones en la tercera oleada. Los propios sistemas de defensa de corto alcance del recinto lograron interceptar una porción significativa, pero al menos 11 drones penetraron el perímetro y detonaron dentro del complejo.
Esto no fue destrucción aleatoria. Cada objetivo en el paquete de ataque iraní fue seleccionado por su papel, ya sea en la capacidad de respuesta defensiva de Israel o en su arquitectura de sustentación logística y de mando. El mensaje fue preciso. Teherán no estaba tratando de aterrorizar a la población israelí, estaba desmantelando sistemáticamente la máquina militar. El establishment de defensa occidental pasó años descartando la familia Shahed de municiones de merodeo como armas crudas e insofisticadas, copias baratas de conceptos desactualizados que un adversario tecnológicamente avanzado podría manejar con facilidad. Ese descarte fue siempre más cómodo que la honestidad, y los eventos de esta noche lo han retirado permanentemente. Lo que Irán ha construido no es una copia cruda de nada, es una familia de sistemas de armas original y genuinamente innovadora, refinada iterativamente a través de la experiencia operacional en una de las plataformas de armas estratégicamente más consecuentes actualmente desplegadas por cualquier fuerza militar del planeta. El Shahed 136 base es engañosamente simple. Una célula de ala delta propulsada por un pequeño turborreactor o motor de pistón guiada por una combinación de navegación inercial y algoritmos de seguimiento de terreno independientes del GPS, llevando una ojiva de carga configurada, optimizada para la penetración de estructuras reforzadas. Su costo de producción unitaria se estima entre $20,000 y $50,000, una cifra que varía según el abastecimiento de componentes y el volumen de producción. A escala, la base industrial de defensa de Irán ha demostrado la capacidad de producir estos sistemas en cantidades que ningún fabricante occidental puede igualar a costos comparables por unidad. La economía no es incidental, es todo el punto. Contra un único interceptor Tamir que cuesta entre $40,000 y $50,000 por ronda, y teniendo en cuenta la doctrina israelí estándar de disparar 2 interceptores por objetivo para garantizar una probabilidad de eliminación adecuada, la relación de intercambio de costos de este compromiso fue aproximadamente de $80,000 a $100,000 en gasto defensivo israelí por cada dron de $20,000 a $50,000 que Irán lanzó. A través de 2,000 drones, incluso asumiendo una tasa de intercepción del 70%. La asimetría financiera produjo un drenaje neto en el inventario de interceptores israelí que no puede ser reemplazado rápidamente. Los Estados Unidos fabrica interceptores Tamir a una tasa de aproximadamente 3,000 por año bajo el acuerdo de producción conjunta con Rafael. 2,000 fueron potencialmente gastados en un solo compromiso de 6 horas. La variante Shahed 238, que constituyó un componente crítico de este paquete de ataque, representa el salto más significativo en la evolución de la plataforma. La sustitución del motor de pistón por un pequeño turborreactor aumenta la velocidad de crucero de aproximadamente 185 km por hora a más de 350 km por hora, reduciendo efectivamente a la mitad la ventana de compromiso disponible para los sistemas defensivos, mientras reduce dramáticamente la detectabilidad acústica a distancia. Los refinamientos aerodinámicos incorporados en el 238 también reducen su sección transversal de radar en comparación con el modelo base, una característica claramente tenida en cuenta en el targeting iraní de los nodos más fuertemente defendidos en la red de defensa aérea israelí. Más allá de la plataforma individual, la innovación operacional que hizo que este paquete de ataque fuera genuinamente sin precedentes fue la arquitectura de mando y control que gestionó 2,000 armas individuales simultáneamente a través de múltiples ejes de ataque y 3 oleadas distintas separadas temporalmente. Coordinar ese volumen de plataformas autónomas, garantizar la desconflicción, gestionar la secuenciación, sincronizar la relación de timing entre oleadas para explotar la ventana de vulnerabilidad de recarga, requiere un nivel de planificación de misión, sofisticación de software y arquitectura de comunicaciones que la comunidad de inteligencia occidental no había evaluado públicamente que Irán poseía. La dimensión de independencia de guía merece un énfasis particular.
Un supuesto clave, incrustado en la planificación de contingencia occidental para los ataques de drones iraníes, era que la interferencia de GPS, una capacidad que los Estados Unidos e Israel pueden desplegar a niveles de potencia significativos en la región, introduciría suficiente error de navegación para degradar la precisión terminal de manera significativa. Ese supuesto no sobrevivió al contacto con la arquitectura de navegación del Shahed 238. La combinación de unidad de medición inercial, estimación de posición por seguimiento de terreno mediante altimetría de radar y guía terminal de coincidencia de escena óptica produjo precisiones de impacto que la interferencia de GPS no pudo degradar significativamente. Múltiples paquetes de ataque golpearon a metros de sus puntos de mira, designados a pesar de las operaciones activas de interferencia americana durante toda la ventana de compromiso. La narrativa de autosuficiencia incrustada en esta realidad tecnológica lleva un peso que trasciende la dimensión puramente militar. Cada componente de la familia Shahed, desde los materiales compuestos de la célula hasta los sistemas de motor, la electrónica de guía y la química de la ojiva, es producido domésticamente dentro del ecosistema industrial de defensa de Irán. 5 décadas de sanciones económicas integrales, restricciones de transferencia de tecnología y regímenes de control de exportaciones no impidieron este desarrollo. Lo aceleraron, eliminando cualquier camino alternativo y concentrando el talento de ingeniería iraní y los recursos nacionales en el único objetivo de construir lo que la presión externa fue diseñada para prevenir. La ironía es estructural y completa. Las herramientas destinadas a garantizar la impotencia estratégica de Irán se convirtieron en la motivación primaria para lograr la capacidad estratégica que ahora confronta a sus arquitectos. A las 4:43 am, hora estándar del Golfo, los datos de seguimiento satelital confirmaron lo que los funcionarios de defensa americanos pasarían las horas siguientes cuidadosamente sin confirmar públicamente. El grupo de ataque de portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañado por su complemento completo de buques de escolta, incluyendo 2 destructores clase Arleigh Burke y un crucero clase Ticonderoga, había aumentado la velocidad y alterado el rumbo desde su posición operacional en el norte del Golfo de Omán hacia una estación aproximadamente 400 millas náuticas más lejos de la costa iraní. La caracterización oficial de los portavoces del Pentágono de que esto representó un reposicionamiento táctico rutinario consistente con los protocolos estándar de protección de fuerzas es una frase específicamente diseñada para ser verdadera en su contenido literal, mientras es completamente engañosa en su significado operacional. Cada reposicionamiento de un buque naval es técnicamente rutinario en el sentido de que sigue procedimientos establecidos. Lo que no es rutinario es un grupo de ataque de portaaviones desocupando una posición operacional avanzada en medio de un conflicto regional activo que involucra a su aliado regional más cercano en el preciso momento en que ese aliado está absorbiendo el mayor ataque de drones en la historia de la guerra moderna. Lo que impulsó la decisión fue la convergencia de 2 corrientes de amenaza que la propia evaluación defensiva del grupo de ataque concluyó que no podían ser gestionadas simultáneamente dentro de los parámetros de riesgo aceptables. La primera fue la activación de las baterías de misiles antibuque terrestres de Irán a lo largo de la costa iraní. Específicamente, el sistema de misiles balísticos antibuque Khalij-Fars, que es una variante de vehículo de reentrada maniobrable con un cabezal buscador diseñado específicamente para adquirir y rastrear grandes objetivos de superficie naval en la fase terminal. El Khalij-Fars viaja a velocidades hipersónicas en su picado terminal y su capacidad de maniobra en los segundos finales del vuelo presenta un problema de intercepción fundamentalmente diferente al de los misiles de crucero antibuque convencionales.
Los interceptores SM-6 a bordo de los escoltadores del grupo de ataque han demostrado capacidad contra ciertas amenazas de misiles balísticos, pero la combinación de velocidad terminal hipersónica y maniobra terminal presiona contra los límites absolutos de la tecnología actual de defensa aérea naval. La segunda corriente de amenaza fue la presencia naval de superficie y subsuperficie iraní en el área operacional inmediata. Embarcaciones de ataque rápido iraníes, submarinos costeros y activos de tendido de minas habían sido observados realizando lo que los analistas americanos evaluaron como movimientos de preposicionamiento en los días anteriores al ataque de drones. El panorama táctico sugería una capacidad de hostigamiento y atrición coordinada que, combinada con la amenaza de misiles terrestres, creaba un entorno de amenaza multieje que la arquitectura defensiva del grupo de ataque no fue diseñada para absorber indefinidamente a tiempo de combate completo. La decisión de reposicionar fue, por lo tanto, desde un punto de vista de protección de fuerzas, operacionalmente racional. Preservó activos estratégicos irreemplazables y las vidas de varios miles de marineros americanos de un entorno de riesgo que había superado el umbral en el que la presencia continua podía justificarse por el beneficio de misión disponible. Pero la racionalidad operacional y la consecuencia estratégica no son el mismo cálculo. La consecuencia estratégica de un grupo de portaaviones americanos retirándose de un teatro de combate en respuesta a la presión militar iraní, independientemente de la justificación táctica, es un punto de datos que cada gobierno de la Tierra está ahora procesando y archivando contra evaluaciones futuras de las garantías de seguridad americanas. Para Israel, la partida del grupo de ataque Lincoln desde el alcance operacional avanzado llevó una implicación operacional inmediata y concreta. La aviación de portaaviones americanos había sido un componente crítico del panorama de defensa aérea regional, proporcionando cobertura de radar adicional, apoyo de guerra electrónica y la amenaza implícita de paquetes de ataque americanos que restringían la planificación operacional iraní. Con ese activo reposicionado a una estación desde la cual su ala aérea no podía contribuir prácticamente al esfuerzo defensivo israelí, Tel Aviv perdió una capa significativa del panorama aéreo integrado dentro del cual había estado operando. Las FDI estaban ahora, por primera vez en memoria reciente, genuinamente operando sin el respaldo americano de espectro completo que siempre habían tratado como un elemento permanente e incondicional de su arquitectura de seguridad. Las implicaciones se extienden mucho más allá del panorama táctico inmediato. Los aliados de la OTAN en Europa del Este que observan el reposicionamiento del Lincoln están ahora silenciosamente actualizando sus propias evaluaciones de la durabilidad del compromiso americano bajo genuina presión de combate. Los estados del Golfo, que han estructurado toda su arquitectura de seguridad nacional en torno al basing americano y las garantías de refuerzo rápido, están convocando revisiones de seguridad nacional de emergencia. El mensaje que el reposicionamiento transmitió, que el cálculo de protección de fuerzas americano puede anular el compromiso de alianza cuando el entorno de amenaza se vuelve suficientemente severo, es uno que remodela la planificación estratégica en capitales desde Varsovia hasta Riad hasta Taipei. Hay una categoría de activo estratégico que no aparece en ningún libro de adquisiciones de defensa, que no puede fabricarse en ninguna instalación de armas y que no puede degradarse por ningún régimen de sanciones independientemente de su integridad. Es la voluntad de un pueblo que ha decidido, no como política gubernamental, sino como convicción civilizacional, que no aceptará la subordinación de su soberanía a poderes externos independientemente del costo que requiere esa resistencia. La decisión de Irán de lanzar 2.000 drones contra el espacio aéreo más fuertemente defendido del Medio Oriente no fue tomada por un gobierno operando desde una posición de fortaleza cómoda. Fue tomada por un liderazgo que operaba bajo el peso de 5 décadas de guerra económica integral.
El asesinato dirigido de sus comandantes militares y científicos nucleares más senior, actos repetidos de sabotaje contra su infraestructura industrial y la amenaza continua de ataque militar de un adversario regional armado nuclearmente respaldado por la superpotencia militar preeminente del mundo. En ese contexto, la decisión de atacar no fue agresión, fue un punto final lógico de un cálculo estratégico que había agotado cada camino alternativo hacia la seguridad. Los soldados de la Fuerza Aeroespacial del CGRI que ejecutaron esta operación no lo hicieron bajo coerción o coacción. El testimonio que emerge de quienes observan su conducta operacional describe una calidad de deliberación enfocada, calmada y profesional que solo es posible cuando las personas que ejecutan una misión tienen una comprensión profunda y asentada de por qué importa. No estaban luchando por las ambiciones geopolíticas de un gobierno, estaban luchando por la proposición de que su país, con su historia civilizacional de 4000 años, su tradición científica, su herencia cultural, tiene el derecho de existir en sus propios términos sin buscar permiso de Washington o Tel Aviv. Esa motivación produce una calidad de desempeño militar que los ejércitos puramente profesionales, los ejércitos que luchan por salarios y avance profesional no pueden replicar. Produce soldados que continúan operando bajo fuego cuando una fuerza mercenaria se retiraría. Produce ingenieros que encuentran soluciones a problemas técnicos que la adquisición extranjera resolvería más fácilmente porque la alternativa a encontrar esas soluciones es la dependencia tecnológica permanente. Produce una base industrial de defensa nacional que construye armas hipersónicas funcionales bajo condiciones de sanciones que fueron específicamente diseñadas para hacer eso imposible. Compara esto con lo que se observó en el lado israelí durante la misma noche. Las FDI, con toda su genuina sofisticación técnica y experiencia operacional, son un ejército que ha pasado décadas realizando operaciones asimétricas contra adversarios sin capacidad creíble para la retaliación ofensiva a gran escala. Las adaptaciones psicológicas e institucionales que resultan de ese entorno operacional no son las adaptaciones que preparan a una fuerza para lo que enfrentó esta noche. Oficiales superiores retirándose hacia la infraestructura de refugio más profunda disponible durante el pico del ataque, dejando a las unidades avanzadas gestionar un compromiso que había excedido la capacidad de diseño de sus sistemas, refleja una institución que no había preparado genuinamente su cultura de mando para la experiencia de estar en el extremo receptor de un asalto sostenido y sofisticado a gran escala. El contraste entre la dependencia israelí del reabastecimiento americano para cada interceptor gastado y la autosuficiencia iraní en producir las armas que despliega no es meramente una observación económica, refleja dos relaciones fundamentalmente diferentes entre un Estado y su propia seguridad. Un Estado que debe pedir permiso a un gobierno extranjero para reabastecer su munición defensiva primaria a un nivel estructural profundo, externalizado su soberanía junto con su logística. Cuando los grupos de portaaviones de ese gobierno extranjero se están reubicando lejos del teatro, las implicaciones completas de esa externalización se vuelven imposibles de ignorar.